Bueno, continuamos. En este tiempo, de esta señora voy a contar primero la historia de los fines de semana, que es un poquito más corta, y después les cuento porque con la señora esta que estuve, que hacía 8 horas diarias de lunes a viernes, eh, yo siento que creé un vínculo muy, 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 muy cercano, al extremo que pasaron muchísimo tiempo y yo casi todas las personas que iba a cuidar le decía el nombre de ella. Me equivocaba y le decía el nombre porque después, ahora les cuento para que vean que son vivencias que al final uno cree y uno lo mira desde fuera y dice, ay, qué experiencias, que esto, que lo otro, pero al final yo creo que Dios nos pone en el camino, pues no sé, o personas necesitadas y que al final yo estaba necesitada de ganarme la vida y ellas necesitaban mi presencia. Ahora les voy a contar la señora de los fines de semana, o los señores, porque eran dos, era un matrimonio. El hombre, como a los 3 meses de yo empezar a cuidarlo, el hombre todas las noches, cuando yo llegaba a los sábados, me empezaba a hacer su historia personal, su historia de cómo él consiguió que los hijos estudiaran, porque casualmente, justo la mujer que estaba cuidando de lunes a viernes tenía una hija que era médico y este matrimonio, pues el hijo era médico también. Entonces, ya él estaba jubilado, pero bueno, al final era médico, uno se hace las profesiones y aunque no la ejerza, pues es toda la vida. Y entonces, pues al hombre le encantaba al hijo del señor este, se pasaba horas hablando conmigo porque era como un poco historiador y le gustaba mucho que yo le contara de cosas de Cuba, de cómo se vivía allí, de cómo era la situación allí y tal. Y entonces, pues conversábamos muchísimo. Y el hombre del señor, el padre, pues como cada vez que yo llegaba los sábados me contaba su historia, cómo había llegado a Albacete, cómo había sido su vida de niño y tal. Siempre me contaba la misma historia y como yo aprendí, aunque te cuenten 100 veces la misma historia, yo se la escuchaba con la misma atención, como si me la estuviera contando por primera vez, pues parece que él le daba gustico contármela, porque como yo en ningún momento le decía, sí, pero ya eso me lo contó, no, yo se la escuchaba con la misma atención como si me la estuviera escuchando por primera vez. Y entonces el hombre, pues, parece que se sentía bien, se sentía cómodo contándome su historia, sus vivencias, cómo había conseguido, pero que además parece una tontería, pero en todas esas historias uno va aprendiendo, porque yo sabía, en Cuba nací, crecí y escuché las historias de mis padres, de mi familia, de cómo vivieron, cómo se hicieron y todas esas cosas, pero cuando llegas a otro país, pues no conoces mucho, a no ser que vengas, que ya tengas toda la familia aquí y ya te cuenten un poco, pero de lo contrario, como de la forma que llegamos nosotros, que no teníamos a nadie, pues tienes que aprender, tienes que empezar a aprender. Y entonces el hombre, pues, me contaba sus cosas, cómo había hecho en su vida y todas esas cosas. Y como a los 3 meses fallece el hombre. Falleció, menos mal que no fue en un momento que yo estaba allí. Eh, Fallece el hombre y entonces se queda la señora sola. Pues eso fue un proceso tremendo, porque la mujer, la hija, no quiso decirle lo que había pasado, porque al final la mujer estaba ya un poco mal también. Pues la mujer todas las noches, aquello era un drama porque no quería acostarse hasta que no llegara el marido. Y entonces había que decirle que estaba en el hospital y tal, y qué sé yo. Bueno, ahí fue todo un proceso. Y entonces, pues, otro aprendizaje, tuve que aprender a cómo manejar esas situaciones, cómo irlo manejando todo porque bueno, no, sin decirle lo que era, pero tenía que seguir, tenía que acostarse, tenía que dormir, tenía que comer, tenía que hacer todas las cosas. Y la mujer al final, pues no estaba bien de la cabeza, no, pero no estaba bien de la cabeza, pero sabía que le faltaba el marido. Y muchas veces, eso a veces yo, pienso porque yo creo que sufro también con las personas, a la par de eso, esa señora lloraba y me pedía de favor que la llevara para la casa de sus padres.
que la llevara a casa de sus padres, que su madre la estaría esperando y tal, porque se sentía como ausente en su propia casa. No se reconocía en su casa de matrimonio. Lo único que recordaba era la casa de sus padres y todas esas cosas. Sin embargo, al marido sí lo recordaba. Y entonces, pues nada, ahí estuve, pues otro tiempo más, hasta que esta señora falleció. Y entonces, con la otra empezó paulatinamente a ir mejorando en la casa y fue todo un proceso porque recuerdo un día que cuando llegué estaba loca de contenta porque ya había podido ponerse de pie ella sola y que esto y que el otro y empezó a caminar poco a poco a irla rehabilitando y se fue mejorando al extremo que ya yo salía con ella por las tardes según cómo estuviera el tiempo, salíamos, muchas veces iba una de las hijas alguna de las hijas con la que estuviera, muchos paseos los hicimos sola, pero otros tantos íbamos con la hija que estuviera en ese tiempo y vivimos muchas experiencias bonitas. Esa señora creó un vínculo porque me pasaba tantas horas con ella que me contó tantas cosas de su historia de vida, me contaba cómo era su vida en el pueblo, cómo fue su infancia, me contó cómo se enamoraron ella y el esposo, que fue un amor como el de Romeo y Julieta. Sinceramente, era una historia tan bonita, tan bonita, tan bonita de amor, y eran dos personas que eran preciosos los dos. Unas fotos de cuando eran jóvenes, eran muy, 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 muy guapísimos los dos, pero eh, era una historia de amor tan bonita, tan bonita, tan bonita. Eran los dos del mismo pueblo, eh, y ella me contó toda su historia de todo, de cuando era niña, de las cosas que vivió, cuando la guerra civil. Había veces que nos sentábamos a conversar de comidas, entonces me preguntaban cómo lo hacíamos en Cuba, cómo se alimentaban los bebés cuando eran chiquitos, cómo le preparábamos en Cuba las primeras comidas a los bebés, a los niños, después cuando crecían, cómo hacíamos esto, lo otro. Y eran muchas horas en casi 2 años no, casi 3 años estuve ahí también. Eran 8 horas de lunes a viernes, nos pasábamos horas sentadas en un parque que había cerca de las casas y nos pasábamos horas sentadas ahí. Era una mujer que admiraba mucho la naturaleza y se admiraba mucho, mucho con los árboles grandes del parque, con las flores que había. Aquí cada vez que llega la primavera, que empieza la primavera, siembran muchas flores por donde quiera, unas rosas que son una preciosidad y flores de todos los colores. Y entonces pues se ve todo muy bonito, muy colorido. Y ella admiraba mucho la naturaleza. Creamos un vínculo muy, muy, ya te digo, fueron horas y horas y horas al lado de ella viviendo mejorías, viviendo otras épocas que tuvo que ingresar de nuevo y tuvo que ingresar de nuevo 2 o 3 veces en el tiempo que yo estuve. Después le daban el alta y bueno, y ahí la cuidaba unas horas en la clínica, después iba a la casa y así estuve hasta que finalmente, desgraciadamente, pues bueno, el camino que llevamos todos, falleció la mujer y entonces pues nada, ahí comienza pues el nuevo proceso de búsqueda, pero con esa señora viví una historia muy cercana, fueron muchas horas sentadas una al lado de la otra, lo mismo en parques que en la casa, contándome, hablaba y me contó mucho de todo, de las comidas que se hacían, vivió una época que era de la guerra civil, cuando saquearon la iglesia del pueblo, de esto, del otro, fue una historia muy, muy, muy bonita y una historia de amor con su esposo muy bonita, muy bonita, muy bonita. Y fueron muchas horas que fueron horas de acompañamiento y de aprendizaje. Y tengo que dejar ya esta historia porque ya el tiempo se me quita. Les mando un saludo y un fuerte abrazo y ojalá que mi historia y mi aprendizaje les pueda ir sirviendo a todos los que como yo han tenido que salir de su país a emprender un nuevo camino.